Buenos días. El artículo que vamos a tratar en esta presentación tiene como título Plantas y prácticas de conservación de la medicina tradicional en el suroriente del Tambo, Cauca, en Colombia. Los autores del artículo son Jordi Polindara y Olga Lucía Sanabria. El equipo que hizo esta presentación está conformado por quien les habla, Samuel Jiménez, por Brian Hernández y por Paula Lozano. Esto en el contexto de la carrera de Ingeniería Agroecológica en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero, una introducción, luego viene un contexto geográfico y social, seguido de los objetivos del estudio, a continuación la metodología, después etnobotánica, como punto 6 tenemos la importancia de las plantas medicinales, 7 la diversidad de plantas medicinales, 8 especialistas en medicina tradicional, seguido de prácticas de conservación, floración y reproducción de plantas medicinales, manejo de las plantas, índices etnobotánicos, discusión, conclusiones y por último, bibliografía. Introducción. El presente artículo es basado en un estudio etnobotánico realizado en el Tambo, Cauca, en Colombia. Este estudio se sumerge en las interacciones entre las comunidades locales y las plantas medicinales, destacando las prácticas de conservación en un contexto cultural y biológico. Se verá cómo los especialistas de la medicina tradicional en un entorno de bosque seco tropical utilizan y conservan estas plantas. El estudio también examina las prácticas médicas tradicionales y su papel en la conservación de la biodiversidad y el conocimiento cultural. El artículo fue elaborado por Jordi Werley Polindara Moncayo y Olga Lucía Sanabria Diego, afiliados a la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación del Departamento de Biología, Grupo de Etnobotánicos Latinoamericano y Semillero de Investigación en Etnobiología de la Universidad del Cauca, en Popayán, Colombia. Los autores aportan una perspectiva académica sólida en etnobotánica, reflejando la relevancia y profundidad de su investigación. Y social del artículo. El estudio se enfocó en el suroccidente del municipio del Tambo, Cauca, en Colombia, un área que cubre 34.68 kilómetros cuadrados de bosque seco tropical. Este entorno es hogar de 1.036 personas, incluyendo mestizos y afrodescendientes. Es una región compleja en cuanto a su diversidad social, cultural y económica. Esos habitantes dependen en gran medida de especialistas en medicina tradicional para su atención sanitaria, quienes a su vez utilizan su conocimiento tradicional para manejar y conservar las plantas medicinales. Lo principal de esta investigación es identificar y comprender las prácticas de los especialistas en la medicina tradicional para conservar las plantas medicinales en el Tambo. Se analiza cómo estos especialistas adaptan y dinamizan su conocimiento en contextos culturales y ambientales desafiantes. El estudio se llevó a cabo entre enero del 2017 y agosto del 2019, abarcando una gama amplia de técnicas y de métodos de investigación. Aplicada en esta investigación incluye enfoques cualitativos y cuantitativos en etnobotánica,
incorporando la investigación, acción, participación e historia de la vida. Se empleó el índice cualitativo de Hart y una revisión bibliográfica exhaustiva para comprender el estado de riesgo de extinción y la procedencia de las plantas. Además, se realizó entrevistas consecutivas y consensuadas a través del método DEFT con especialistas en medicina tradicional para recopilar datos sobre las 101 especies de plantas medicinales. Se profundizó en la etnobotánica, un campo científico que estudia las relaciones entre las personas, las plantas, las culturas, los elementos productivos en contextos dinámicos. Se tuvo en cuenta la cosmovisión, clasificación, uso y manejo del mundo natural. La etnobotánica consideraba las plantas medicinales como un recurso terapéutico, biológico y cultural, utilizando por saberes que lo obtienen de diferentes maneras, incluyendo la recolección, el cultivo, la práctica y las tradiciones. La botánica es un campo interdisciplinario que explora las interacciones dinámicas entre el ser humano, la planta y la cultura a lo largo del tiempo, como dije en la diapositiva anterior. En este estudio se aborda cómo la planta medicinal como recurso terapéutico y cultural son utilizados y manejados en el tambo. Se detalla su importancia en las prácticas de diagnósticos, en el alivio y curación de enfermedades, y cómo estas plantas son clasificadas culturalmente, por ejemplo, como frías, calientes, sagradas o bravas. Esto depende de la comunidad local. Las medicinales ocupan un lugar central en la medicina tradicional del Tambo, en Cauca. Representan un vínculo vital entre la biología y la cultura. Estas plantas no son solo recursos terapéuticos para prevenir, diagnosticar, aliviar y curar enfermedades, sino que también son un símbolo cultural de conocimiento y de práctica. Son obtenidas a través de diversas formas de manejo, incluyendo la recolección incidente y el cultivo. En la comunidad estudian las plantas medicinales y son clasificadas de manera única. Un ejemplo de esto es lo que anteriormente comenté como frías, calientes, sagradas y bravas. Y esto refleja la comprensión profunda de sus propiedades y del uso que les dan. En cuanto a la diversidad de plantas medicinales, se identificaron 101 especies de plantas que se agrupan en 50 familias botánicas. Las familias representativas son las que podemos encontrar aquí en la diapositiva: Asteraceas, Verdenacea, Malvacea, Fabacea, Solanacea y Laminacea. El estudio reveló bajo un grado de reemplazo en composición de especies entre diferentes áreas, lo que indica que la diversidad botánica es significativa. Esas plantas son utilizadas distintamente por parteras o banderas, hierbateras y médicos tradicionales, cada uno especializado en el tratamiento de diferentes enfermedades. El estudio define una red especializada de conocimientos en medicina tradicional, integrada por banderos, hierbateras, médicos tradicionales y parteras en el Tambo, en Cauca. Esos especialistas mantienen y salvaguardan prácticas y comportamientos de su conocimiento médico local. Esto es considerado como centros o bibliotecas de conocimiento sobre el uso de medicina natural, atendiendo a las necesidades de salud de las unidades familiares y de la comunidad. Las prácticas de conservación incluyen el diagnóstico de enfermedades, que es exclusivo de expertos locales en medicina tradicional. Se emplean métodos como la toma de pulso, el tacto y la lectura de orina. La colecta de material vegetal se realizó manualmente o con una herramienta como machetes, palas, sierras, escaleras, tijeras y cuerdas. Posteriormente, este material se
preserva en un medio, ya sea un frasco, una bolsa de papel, una bolsa plástica, una mochila de hilo o de aranca. El tiempo de siembra y de colecta de las plantas medicinales se rige por las fases lunares y las condiciones climáticas, como por ejemplo la lluvia y la sequía. Afectan muchísimo en cuanto a su reproducción y germinación, ¿no? Eh, la cantidad de material colectado varía dependiendo de diversos ecosistemas, ¿no? El tratamiento de plantas incluye métodos de preparación y administración específicos como cocidos, infusionados, en jugo, en plasto, bueno, entre otros, adaptándose a diferentes enfermedades y síndromes. Los conocimientos ecológicos especializados en medicina tradicional revelan patrones significativos en la floración y reproducción de las plantas medicinales. Observamos detalladamente que indican periodos de masiva floración observados durante los meses de octubre y diciembre, que coinciden casualmente con los ciclos anuales de lluvia, especialmente plantas como son la Astroeupatorium inufilium, que es la sábila blanca, muestra una floración prominente durante estos meses de octubre y diciembre. Bueno, a lo largo del año, un 36% de las 101 especies de plantas medicinales eh, exhiben una floración moderada, abundante, mientras que en los meses de sequía, que es en julio a septiembre, se observa una notable ausencia de las flores. Además, la reproducción de estas plantas es principalmente a través de la semilla, casi el 77% de estas, y menor medida en forma vegetativa, que corresponde al 17%. Las condiciones ambientales como la exposición solar, el tipo de suelo y la humedad juegan un rol crucial en estos procesos, reflejando una adaptación profunda de las especies a su ecosistema local. Manejo de las plantas. El manejo de plantas medicinales involucra una variedad de técnicas que reflejan una relación simbiótica entre los seres humanos y su entorno natural. Estas técnicas se categorizan en 5 tipos. Las especies toleradas, que son el 33% de la diversidad total. Estas no se siembran activamente, sino que se permiten crecer sin eliminar competidores. Las especies silvestres representan el 30% y crecen sin asistencia humana. Las especies sembradas o cultivadas, que abarcan el 24%, son seleccionadas y protegidas activamente de la competencia y depredación, mejorando así sus condiciones de crecimiento. Las especies fomentadas, que representan el 13% de las especies, estas son dispersadas, sembradas o se favorece su reproducción, seleccionando individuos, por ejemplo, la albahaca. Por último, están las especies escapadas, que corresponden al 1% de las plantas, que después de ser cultivadas pueden formar parte de la vegetación secundaria o primaria. Índices etnobotánicos. Los índices etnobotánicos se consideran herramientas que evalúan con una mayor exactitud el valor de las plantas sobre un contexto cultural y conocimiento de los informantes. Los índices etnobotánicos, como la frecuencia relativa de citación FRC, ofrecen una perspectiva crucial sobre la importancia y prevalencia de ciertas especies de plantas en la medicina tradicional. Por ejemplo, el aloe vera, la sábila, la Alteranthera laxeolota y la Ambrosia armetoficifolia tienen una FRC alta con un valor de 1, indicando su origen diverso y su estatus migratorio neotropical. Por otro lado, especies como el cilantro y la árnica de loma representan una FRC más baja, de 0.2, reflejando su menor frecuencia de uso entre los especialistas. Otros índices, como la importancia relativa IRS, la significancia cultural ISC y la versatilidad farmacológica IVF, son mostrados en la tabla. Es importante aclarar que el cálculo de estos índices se tiene como base el uso y o mención de cada una de las plantas por parte de los entrevistados o médicos tradicionales.
En el caso de la importancia relativa, las especies de plantas con mayor mención fueron especies de origen neotropical, excepto la albahaca blanca, cuya procedencia es Asia, lo cual refleja un conocimiento profundo sobre las especies nativas de los ecosistemas tropicales del municipio. Para el índice de significancia cultural, ISC, las especies con mayor importancia cultural son la albahaca negra, el sándalo todo, la hierba de cáncer, entre otras, y son procedentes de Asia, Europa, el Neotrópico y Colombia. Para el índice de versatilidad farmacológica IVF, solo el 19% de las 101 especies de plantas de uso medicinal de la zona sur del Tambo se encuentran validadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Por ello, el índice de versatilidad farmacológica estima la eficiencia de las 101 especies de plantas medicinales en el tratamiento de 243 enfermedades distintas, obteniendo como resultado que el 7% de las especies tienen eficacia muy alta. Entre ellas destaca la jacaranda caucana. El 21% tuvo alta eficacia, como por ejemplo la Aurora carazacana, el 39% eficacia media y el 34% baja eficacia, como por ejemplo la Stachycaphenata cayenesis. Discusión. Partiendo desde una perspectiva de conocimientos especializados de la medicina tradicional, los cuales son colectivos, generacionales y ancestrales, en función de una biodiversidad asociada a la cosmovisión de los pueblos en el mundo, el papel de los especialistas en medicina tradicional también está presente en comunidades afrodescendientes y mestizas. Todo este conocimiento constituye un recurso biocultural de la región, el cual se encuentra en riesgo por la falta de integración, aceptación y cambio de paradigmas como el de la regulación del saber médico tradicional desde las prácticas médico-científicas. Por otro lado, el 42% de las 101 especies de plantas utilizadas por la red del conocimiento especializado en el Tambo están sin evaluar, teniendo, si es posible, una oportunidad de aprovechar ese conocimiento y que a su vez apoya la conservación cultural, ecológica y medicinal. Conclusiones. El estudio reveló aspectos fundamentales de la etnobotánica en el Tambo, Cauca. Se identificaron 101 especies de plantas medicinales y se identificó que los especialistas de la medicina tradicional representan un conocimiento biocultural altamente especializado sobre prácticas médicas que permiten conservar estas 101 especies de plantas medicinales en zonas de manejo que resguardan el 55% de las prácticas medicinales propias de estos ecosistemas neotropicales y las dinámicas médicas de las comunidades mestizas y afrodescendientes. Bibliografía. La presentación está basada en el artículo Plantas y prácticas de conservación de medicina tradicional en el sudeste del Tambo, Cauca, Colombia, de los autores Polindara Moncayo y Sanabria Diago, publicado en The Botanical Sciences.